Bienvenidos a la lección 5, Testificar con el poder del Espíritu. El versículo para memorizar se encuentra en Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por otra oportunidad para el estudio de tu palabra. Pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo. Oramos por los enfermos de COVID y por cada una de sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos con nuestro estudio. Bienvenidos a la lección 5, Testificar con el poder del Espíritu. En esta semana estamos viendo que cuando Jesús ordenó a los primeros creyentes id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, parecía una misión imposible. Números pequeños, recursos limitados, eran gente común, sin educación, no había personajes destacados dentro de aquel grupo de la iglesia primitiva, pero tenían una gran promesa. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta semana hemos visto cuál es el papel del Espíritu Santo cuando nosotros llevamos a cabo actividades de testificación. Tengamos la seguridad de que esta misión es la obra de Dios. Sin el poder y la guía del Espíritu Santo, nuestros esfuerzos de testificación serían en vano. Posiblemente logremos cambiar sus creencias, pero no lograremos cambiar sus corazones. No habrá una transformación. Debemos cooperar con el Espíritu Santo para poder ver el milagro de su gracia. Jesús sabía que los discípulos, cuando Él se fue al cielo, habían quedado preocupados. Por eso les dejó esta promesa en Juan 16:7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús les dejó esta promesa a sus discípulos, sabiendo que había preocupación en sus corazones. La palabra consolador en ese versículo en el griego es parakletos, que literalmente significa alguien que viene junto a ti. Cuando estás desolado, cuando estás preocupado, necesitas a alguien a tu lado. Ese alguien es el Espíritu Santo que fue prometido para acercarse a la iglesia con el propósito de ayudar, capacitar, guiar, preparar, convencer y fortalecer a la iglesia en aquellos tiempos. Y no solamente en aquellos tiempos, sino también en nuestros días, en la iglesia de hoy. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Son dos. En primer lugar, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, no solamente a los que son objetivo de nuestra predicación, sino a nosotros mismos. Empieza con nosotros, nos convence de pecado, trabaja en los corazones para ser conscientes de la necesidad del arrepentimiento. Y número 2, el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Revela cuán bueno, amable, compasivo y amoroso es Jesús. El Espíritu Santo convence en el corazón de los oyentes que Jesús es su único Salvador. Continúa con nosotros. En unos momentos más veremos cómo la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Veremos cómo nuestro hermano Moisés Arretúa nos guía con su comentario.
Regresamos pronto. Hola. El libro de los Hechos, los teólogos consideran que debería haberse llamado Hechos del Espíritu Santo. En esta semana vamos a estudiar el poder del Espíritu Santo, una iglesia llena de poder. En el libro de Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día. ¿Qué día? En el cronograma del plan de salvación, las fiestas de los judíos, las 7 fiestas, son un cronograma, son un plan que debería venirse cumpliendo con exactitud. Y dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El Espíritu Santo no pudo descender antes ni podía descender después. Tenía un tiempo específico, un momento especial. Cuando el Espíritu Santo llegó, descendió, inundó a la iglesia primitiva para que todos salieran a predicar con poder. Jesús había dejado esta gran comisión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Si nos ponemos en el momento de los apóstoles, si nos ponemos en el lugar de los apóstoles, que solamente tu iglesia tuviera la comisión de predicar el Evangelio en todo el mundo, sería una gran tarea, una tremenda tarea. 120 miembros de una iglesia predicando el Evangelio en todo el mundo. ¿Cómo lo iban a hacer? Había pescadores, había hombres sin mucha preparación, había hombres que jamás habían predicado, jamás habían dado un estudio bíblico, jamás habían preparado un sermón. ¿Cómo evangelizar a todo el mundo? El libro de los Hechos nos narra esa historia de una iglesia llena de poder. En el capítulo 2, en el versículo 41, tenemos el momento cuando Pedro da el primer sermón y 3,000 personas fueron bautizados en un solo día, en un solo lugar. Capítulo 4, versículo 4, él habla nuevamente y 5,000 hombres fueron bautizados. Ya para el capítulo 5, versículo 14, multitudes vienen y se bautizan, y el relato bíblico dice, y estaban todos unánimes y compartían todo lo que tenían y estaban juntos y convivían, y el Espíritu Santo estaba en la iglesia. Tener una iglesia llena del Espíritu Santo es tener una iglesia llena de poder. La iglesia, el Espíritu Santo mueve a la iglesia, el Espíritu Santo trabaja en cada corazón, el Espíritu Santo te inspira, y ya no, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, lo que sale, las palabras, el llamado, es obra, es poder del Espíritu Santo. Esta semana el trabajo misionero, en la semana de la campaña, el trabajo misionero que se hizo, únicamente enviar la invitación por todos los medios electrónicos, invitar a las personas, mandar el link, avisar, la campaña está iniciando. ¿Quién hizo la tarea? ¿Quién hizo la obra? ¿Quién tocó el corazón? No fue el pastor, no fue el cantante, no fue la tecnología, fue el Espíritu Santo. El enfoque principal de la iglesia del Nuevo Testamento
era la misión. El enfoque que tenía la iglesia del Nuevo Testamento era cumplir la misión. No importa el lugar, las personas, cumplir con la misión. Ahora en la parte del martes podemos ver el Espíritu Santo y la testificación. A lo largo del libro de los Hechos, el Espíritu Santo está poderosamente presente. En la historia de los Hechos, en la historia de la iglesia primitiva, el Espíritu Santo está presente. Preparó los corazones de las personas en ciudades enteras antes que los apóstoles llegaran. Abrió puertas de oportunidad en las que nunca soñaron y fortaleció sus palabras y sus acciones. Es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo trabaja en la iglesia. Podemos ver los capítulos 7, capítulo 8, 11, 15, cómo el Espíritu Santo va trabajando, va preparando el corazón de las personas. Miren, fortaleció a Esteban cuando Esteban estaba siendo apedreado, cuando Esteban estaba siendo lastimado, estaba siendo agredido. Lo fortaleció para dar testimonio de su Señor frente a una multitud despiadada y fuera de control. Dio a Felipe para que le predicara, para que le anunciara, para que le explicara la palabra de Dios a un etíope. Le dio a Pedro una señal de confirmación que era necesario predicar el evangelio a los gentiles. Unió a la iglesia, reunió a la iglesia en la unidad en un momento en que fácilmente podrían haberse dividido sobre el tema de la circuncisión. El Espíritu Santo ha estado presente en la historia de la iglesia. A lo largo de toda la historia, hasta el día de hoy, el Espíritu Santo estuvo y está activo en la iglesia. Hoy, Él anhela llenarnos de poder, fortalecernos, enseñarnos, guiarnos, unificarnos y enviarnos a la misión más importante del mundo. ¿Cuál es? Llevar a hombres y mujeres a Cristo Jesús y a su verdad. El punto que debemos recordar es que el Espíritu Santo todavía está activo y está trabajando hoy tal como lo estaba en la época de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Sigue trabajando hoy en día. Ahora, nosotros como miembros de la iglesia, como cristianos activos, debemos ponernos en las manos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía cada mañana. Cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú abres tu matinal, cuando abres tu lección, cuando lees tu capítulo diario, cuando lees tu capítulo del Espíritu de profecía, cuando doblas tus rodillas al Señor cada mañana, te estás poniendo en las manos del Espíritu Santo. Y ese día Él te va a guiar y te va a poner en el momento, en el lugar preciso para que tú testifiques. Y el Espíritu Santo está preparando todo momento, siempre está preparando el lugar, está preparando a las personas idóneas. No es casualidad que cuando una persona te encuentra, te dice, háblame de Dios, tengo este problema, tengo esta necesidad, ¿qué consejo bíblico me das? Y no es casualidad que el versículo que leíste esa mañana es lo que Él necesita. Queridos amigos, queridos hermanos, pongámonos todos los días en las manos de Dios. Permitamos que el Espíritu Santo nos guíe hoy hasta que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Que Dios nos bendiga. Gracias por el comentario. Hemos escuchado cómo Dios estuvo con su iglesia a través del Espíritu Santo
y la iglesia fue exitosa en aquellos inicios. Eso era debido a que la palabra de Dios era el corazón mismo del testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pedro, cuando ellos hablaban, la palabra de Dios era presentada. Pedro demostró en su primer discurso el día de Pentecostés, como dijiste, que Jesús era el Mesías prometido. Esteban, cuando fue apedreado, antes había dado un repaso de la historia de Israel a través de las Escrituras. Pablo refirió en el Antiguo Testamento que Jesús vendría como Mesías. Felipe, cuando le estudió con el etíope, le explicó la predicción mesiánica escrita en Isaías 53. Ellos proclamaron la palabra de Dios, no la propia. El espíritu que inspiró la Biblia es el mismo que nos inspira y nos cambia a medida que leemos la palabra de Dios. Tenemos la promesa en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Precisamente de esto nos va a hablar mi hermano Gabriel Arrartúa, de cómo el Espíritu Santo lleva a cabo la tarea de transformar nuestros pecados, nuestras vidas. Vamos a ver algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Adelante, te escuchamos. Feliz sábado, hermanos. Gracias, Rubén, de nueva cuenta. En esta semana estudiamos el poder transformador del Espíritu Santo. Y para comenzar con el comentario, quiero irme al libro de Hechos, capítulo 1, y empezar desde el versículo 6. Y en el versículo 6 leemos que los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús que dice: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los discípulos querían preguntar en pocas palabras: ¿cuándo vas a regresar? Y Jesús se preocupó al ver que eso era lo que le estaba alarmando a los discípulos. Y Él no quiso que se quedaran con esa preocupación. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que al Padre puso en una sola potestad. En otras palabras les dijo: no se preocupen tanto por eso. Jesús quería que se preocuparan más por lo que dice en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso era lo más importante, que se preocuparan por la promesa que hacía varios días y hacía tiempo atrás de la crucifixión, Jesús les había dejado a todos ellos. Y eso es precisamente lo que hicieron los discípulos. Después de despedirse de Jesús, regresaron a la ciudad de Jerusalén y ahí comenzaron a congregarse. No se fueron a una plaza a predicar, no se fueron al templo a predicar como Jesús lo hacía habitualmente, sino se fueron todos juntos al aposento alto. Y ahí todos en un mismo pensamiento y en un mismo sentir se pusieron a orar y recibieron la unción del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el poder transformador del Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? En esta lección aprendí que el Espíritu Santo obra en dos momentos muy importantes. Obra para aquellas personas que trabajan y que dan su testimonio a otras personas, y obra en aquellas personas que reciben el testimonio que estas personas, las primeras personas, están dando. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en ellas? Primero produce constricción en el corazón de las personas, para que las personas se den cuenta que la condición en la que están y que necesitan el perdón de Cristo. ¿Qué más provoca? Prepara los corazones de la gente, convence a las personas, revela a Jesús, nos modela a su imagen. Y cuando esas personas al final han aceptado a Cristo y han aceptado la salvación que solamente Cristo les da, entonces también ellas sirven para dar su testimonio a otras personas, y el Espíritu Santo sigue obrando en esas personas y los acompaña, nos capacita para seguir dando su testimonio, nos guía en nuestras vidas y seguimos revelando a Jesús y a su imagen.
Es importante recordar que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía que nosotros podamos comprar o adquirir o que nos podamos echar a la bolsa. El Espíritu Santo es un ente, tiene personalidad, tiene carácter, es alguien que nos acompaña en la labor y en la misión que Cristo nos ha encomendado. No es algo que podamos utilizar como un objeto, como algo que yo tomo y utilizo cuando nosotros queramos. El Espíritu Santo tiene voluntad también. Así que tenemos que trabajar de la mano con el Espíritu Santo, porque solamente así podamos llevar a cabo esa tarea. Cuando se junta el testimonio vivo de la persona con el Espíritu Santo, el mundo va a ser conmovido tremendamente. Recordemos, quiero irme al libro de Juan, en el capítulo 14 y versículo 12. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, dijo Jesús. Y yo cuando leo los capítulos de Hechos y veo las cosas maravillosas que los discípulos hicieron, digo, ¿será que en algún momento voy a ver algo semejante a eso? ¿Será que la iglesia va a crecer y va a tener señales y prodigios tan poderosos como los discípulos pudieron hacer? Y la promesa aquí está, y dice que Él las hará también, y aún mayores cosas podremos hacer. Pero ¿por qué no hemos podido hacer esta clase de cosas? Y más adelante en el capítulo 16, versículo 24 del libro de Juan dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Si no hemos recibido el Espíritu Santo, si no hemos podido hacer las cosas maravillosas que los discípulos, los apóstoles y todas las personas que recibieron el Espíritu Santo han hecho, es porque nada hemos pedido en su nombre. Y cuando Jesús dice que nada hemos pedido en su nombre, se refiere a su carácter, a su imagen, porque no hemos sabido pedir las cosas, porque aún no reflejamos su carácter y su imagen de amor. Y cuando por fin podamos reflejar ese amor, ese carácter, entonces dice acá: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Recordemos que durante varios años los discípulos habían caminado con Jesús. Y durante esos años los discípulos habían caminado con Él y se habían peleado, habían discutido que quién era mayor, que quién debería estar a la derecha, que quién debería estar a la izquierda, que quién debería pasar más tiempo con Jesús. Siempre había diferencias y estaban compitiendo entre los discípulos. Y eso le preocupaba a Jesús. Por eso, cuando ellos se fueron al aposento alto, dejaron su competencia a un lado, dejaron sus diferencias, su orgullo, todo eso lo dejaron a un lado. Y solamente en ese momento, cuando ellos dejaron de ser orgullosos, se despojaron de sí mismos y permitieron que el amor de Cristo viviera en ellos y tuvieran el mismo pensamiento, el mismo sentir, solamente en ese momento es que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y pudieron hacer grandes prodigios y señales, y la predicación del Evangelio estalló en ese lugar. ¿Qué cosas maravillosas nos esperan por ver y hacer cuando el Espíritu Santo llegue a cada uno de nosotros? Trabajemos de la mano del Espíritu Santo con oración ferviente, de la mano de nuestros hermanos también. Ojalá que en esta lección hayamos aprendido lo indispensable e importante es que nosotros nos preocupemos, no por saber cuánto tiempo falta para que Jesús venga y establezca su reino sobre la tierra, sino nos preocupemos por adquirir el poder del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias por tu comentario, Gabriel. Muy interesante todo lo que acabas de decir. Se cuenta la historia de una pareja que adquirió un lujoso y espacioso refrigerador nuevo. Quedó completamente y perfectamente instalado, todo parecía funcionar a la perfección, y decidieron ir de compras y llenar aquel refrigerador con frutas, verduras, carnes de todo tipo. Y una vez que estuvo lleno aquel refrigerador, salieron de vacaciones por 2 semanas, confiados de que al regreso su nuevo refrigerador les proveería de los alimentos que necesitaran. Cuando ellos regresaron,
al abrir el refrigerador notaron un olor horrible. Pronto se dieron cuenta que había habido un corte de energía. Las verduras estaban podridas, las frutas se echaron a perder y las carnes estaban putrefactas. Así es que, del mismo modo, cuando el poder del Espíritu estamos desconectados nosotros de la fuente de poder, nuestro testimonio corre el riesgo también de echarse a perder. Así es que les invito a que nos mantengamos conectados con Dios cada día a través del estudio de su palabra, a través de la oración y a través de la testificación. Que el Señor te bendiga, que este sábado sea un sábado de delicia para ti. No olvides estudiar la siguiente lección, Posibilidades Ilimitadas, en el cual veremos cómo el Espíritu Santo nos provee de los dones espirituales. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente sábado.